El 4 de noviembre de 1922, o sea, hace 100 años, el arqueólogo británico Howard Carter y su grupo de superamigos arqueólogos hicieron el descubrimiento que tal vez es el más icónico de la arqueología moderna. Descubrieron la que hoy en día es la tumba KB62, o sea, la tumba del faraón Tutankamón. Digo que es el más icónico y no me atrevo a decir que es el más importante porque honestamente no sé lo suficiente de arqueología ni de egiptología como para poder afirmar que sea la más importante descubrimiento de la arqueología en toda la historia, pero sí me parece que es el más icónico porque incluso yo como historiador conozco muy pocos nombres de faraones, pero Tutankamón es Tutankamón, papá. Así que hoy, en Volver al Presente, les voy a contar sobre esta vaina, Tutankamón. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza nos vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Yo soy José, nos pueden encontrar aquí o donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la tumba de Tutankamón. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, Carter era un arqueólogo más, ¿sí? El man tenía un mecenas que era George Herbert de Carnarvon o Lord Carnarvon. Y el tipo pues estaba explorando, o sea, aprovechó que había terminado la Primera Guerra Mundial para poder explorar más a fondo este Valle de los Reyes. Y se encuentra en el 4 de noviembre de 1922 esta tumba, que igual la estaban buscando, o sea, sabían que existía, pero la estaban buscando y es la tumba de Tutankamón. La encuentran detrás de como de unos escombros. Y la vaina que a mí me parece muy interesante es que la encuentran el 4, pero la terminan de explorar hasta casi 8 años después. Llegan a ver realmente el sarcófago en marzo del siguiente año. Sí, o sea, se demoran meses en poder llegar al sarcófago, al sitio funerario como tal. La tumba, yo les voy a dejar muchos videos ahí en las notas del episodio para que ustedes revisen, pero pues la tumba es como un pasillo, una que él llama antesala, un anexo muy chiquito, la tumba como tal, y al lado de la tumba como un cuarto lleno de tesoros. Y se demoran años explorando esto, porque lo hicieron muy minuciosamente, intentaron no dañar nada, intentaron ir inventariando todas las vainas de una vez. Se demoran años, o sea, meses solamente en llegar a ver el sarcófago y años en terminar de explorar y de sacar todas las vainas podríamos decir de saquearlos, pero hoy en día casi todo sigue en Egipto, entonces no sé qué tanto entra aquí nuestro famoso argumento de que llegaron y fue a saquear. Pero bueno. Y es que esto es en el Valle de los Reyes. Ya no son grandes pirámides como tumbas. Esa moda de hacer pirámides como una tumba para los faraones ya había pasado. Ya para ese entonces era muy mañé hacer pirámides. Es una costumbre de 1000 años antes, imagínense. Pero de todas formas el símbolo de la pirámide seguía también muy vigente porque el Valle de los Reyes tiene forma de pirámide, más o menos. Si uno lo ve, pues tiene también como esa forma de pirámide que tiene mucho que ver pues también con el dios Sol, ¿no? Y pues arqueológicamente hablando, en el Valle de los Reyes ya se habían encontrado otras muchas tumbas de otros faraones. Por eso es que la de Tutankamón es KB62, Kings Valley 62. Imagínense si esa es el 62, ¿cuántas más hay? Sí, o sea, son decenas de tumbas. Y en esa tumba entonces Howard Carter y compañía, eventualmente también el mismo Lord Carnarvon llegó también allá y encontraron más de 5000 objetos en esa tumba. Objetos de todo tipo que les ayudaron a entender también cómo fue la vida de Tutankamón y no solamente su muerte. Cuando ya por fin en 1923 llegaron al sarcófago, se dieron cuenta que esta vaina era como una cebolla. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! Tenía muchas capas.
Bueno, ellos realmente lo asimilaron un poco más a estas matrioshkas, a las muñecas rusas, porque como que abrían un sarcófago y adentro había otro, y lo abrían y adentro había otro, y lo abrían y adentro estaba entonces ya la momia, pero la momia tenía esta famosa máscara y así sucesivamente. Pero básicamente fue eso, y en eso se demoraron meses también, abriendo y con mucho cuidado y documentando todo también. Y es que esta tumba es inusual. Esta tumba, comparada a las demás tumbas de otros faraones, es muy simple y muy pequeña. Como que no siguieron exactamente toda la tradición de otras tumbas de otros reyes de Egipto. Y según un académico que ha estudiado esta tumba, también se ha encontrado que básicamente las decoraciones y en general todo lo hicieron fue de afán. Hay marcas de que la pintura la echaron hacia lo maldita sea y esa vaina se escurrió y los trazos dejan ver que todo se hizo como muy rápido, como por salir ahí del paso. Y pues eso pues obviamente explica también la sencillez de la tumba. Pero es que Tutankamón es hoy en día tal vez el monarca de Egipto más conocido. Obviamente está Cleopatra, pero pues de los faraones, pues es Tutankamón el más conocido. La vaina es que en su tiempo el man no fue la gran cosa. Tal vez por eso su tumba estaba relativamente intacta, no fue víctima de tantos saqueos como otras tumbas. El tipo solo reinó 10 años y eso era cuando era un niño. En ese sentido, yo siento que Tutankamón es un fenómeno mucho más historiográfico que histórico, porque no tiene el peso de ser como el gran líder de una gran dinastía, sino pues el man es un rey niño que se ha ganado su gran espacio en el imaginario popular y en la historiografía por las condiciones en las que estaba su tumba, por todos los mitos que hay alrededor de ella y por toda la cantidad de objetos que se pudieron recuperar en su tumba precisamente porque estaba relativamente intacta. Se habían robado muy poquitas cosas en estos 3000 años. Y no solo es el monarca más famoso de Egipto que conocemos, tal vez también es la momia más famosa que conocemos. Sí, porque igual estaba la momia y está muy bien preservada. Entonces me gustaría hablarles un poco de las momias, porque es que tenemos la idea de que las momias están, digamos, preservadas perfectamente. Y resulta que no, las momias no son cuerpos humanos intactos, porque precisamente el proceso de momificación, y especialmente el proceso de momificación de los egipcios, es bastante invasivo y hace muchas modificaciones al cuerpo humano. Modificaciones que en últimas buscaban evitar la descomposición del cuerpo, porque para ellos, en su cosmología del mundo y en su forma de ver la realidad, pues era muy importante eso para el viaje al inframundo, al más allá. Y aquí es donde yo me pongo histórico, ¿vale? Porque una de las principales fuentes históricas que tenemos para saber cómo era el proceso de embalsamamiento y el proceso de momificación de los egipcios, lo sabemos gracias a nuestro gran héroe Heródoto de Halicarnaso, nuestro gran historiador. Algunos dicen que es el padre de la historia porque dicen que es el primer historiador. Seguramente hubo muchos antes que él, pero la obra de él nos llegó a hoy en día y está muy bien traducida y pues es una de las fuentes primarias también para saber sobre Egipto. Entonces quiero leerles solamente un pedacito de lo que dice Heródoto sobre las costumbres funerarias de los egipcios. Esto es sacado de un fragmento del libro 2 de la historia de Heródoto, segmento 86. Y me voy a poner filtro para que noten cuándo es la cita y cuándo hablo yo. ¿Listo? No vamos. Hay efectivamente personas encargadas de este menester, de la momificación, y que ejercen este oficio. Esas personas, cuando les llevan un cadáver, muestran a quienes lo han traído unos modelos de cadáveres, en madera, copiados del natural, y explican que, entre los modelos existentes, el embalsamamiento más suntuoso
es el que se empleó para aquel cuyo nombre considero irreverente mencionar a propósito de un asunto semejante. Marica, Heródoto es demasiado sassy. Luego muestran un segundo modelo inferior al primero y más barato, y finalmente un tercero que es el más barato. Después de dar estas explicaciones, preguntan a los familiares con arreglo a qué modelo quieren que se les prepare el cadáver. Entonces los parientes convienen en un precio y salen de allí, mientras que los embalsamadores se quedan en sus talleres y realizan el embalsamamiento más suntuoso como sigue. Primero, con un gancho de hierro extraen el cerebro por las fosas nasales. Así es como sacan parte del cerebro, el resto, en cambio, vertiendo drogas por el mismo conducto. Luego, con una afilada piedra de Etiopía, sacan, mediante una incisión longitudinal practicada en el costado, todo el intestino, que limpian y enjugan con vino de palma y que vuelven a enjugar posteriormente con sustancias aromáticas molidas. Después llenan la cavidad abdominal de mirra pura molida, de canela y de otras sustancias aromáticas, salvo incienso, y cosen la incisión. Tras estas operaciones, salan el cadáver cubriéndolo con natrón durante 60 días. Natrón es una especie de sal, todo bien. No deben salarlo un número superior. Y, una vez transcurridos los 70 días, lo lavan y fajan todo su cuerpo con vendas de cárbazo finamente cortadas, que por su reverso untan con goma, producto que los egipcios emplean por lo general en lugar de cola. Por último, los deudos recogen el cuerpo y encargan un féretro antropomorfo de madera. Una vez listo, en él meten el cadáver y lo cierran. Y así, dispuesto, lo guardan en una cámara sepulcral colocándolo de pie apoyado contra una pared. Y esa es, digamos, la versión más cara de las 3 versiones que habla Heródoto. Las más baratas pues saltan más pasos y se hacen como más sin tanto ritual y simplemente hay una, o sea, la más barata simplemente como que le echan vaina por los orificios y luego le echan la sal, lo dejan ahí y pim pum pam, te entregan a tus familiares. Y esto se tenía que hacer de una, porque apenas uno se muere el cuerpo empieza a descomponerse prácticamente al instante. Entonces ellos tenían que, o sea, el proceso buscaba evitar la descomposición del cuerpo y pues para poderlo evitar es importante que el cuerpo no se empiece a descomponer, como frenarlo lo más posible. Y eso se hacía básicamente apenas uno se moría. Pero volvamos a Tutankamón. Sabemos que el tipo pues tuvo un reinado muy corto, 10 años realmente no es mucho, y pues sobre él no quiero profundizar mucho, solamente lo básico. El man fue un faraón de la dinastía 18 del Reino Nuevo. Y es que aquí ya vale la pena parar a explicar estas 4 palabras. ¿Cómo así que dinastía 18 y cómo así que Reino Nuevo? ¿Qué quiere decir? Resulta que lo que llamamos Antiguo Egipto, entre comillas, tiene una historia de más de 5000 años. Esa cantidad de tiempo es lo que los historiadores profesionalmente llamamos un huevo de tiempo. O en el altiplano cundiboyacense en Colombia, un jurgo de tiempo, su merced. Entonces, como historiadores, como gente que estudia el pasado, debemos dividirlo, porque para más placer. Lo dividimos, por supuesto, en grandes periodos y tanto la historiografía como la arqueología, o no sé cómo se le llame, se ha puesto de acuerdo en una división estándar. Algo así como lo que también llamamos en la llamada historia universal, pues los periodos históricos, pues la antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Sí? ¿Cuáles son los de Egipto? Pues son muchos, son 12, y va desde más o menos el 5500 a.C. hasta después de Cristo, más o menos como el inicio de la Edad Media Occidental o más o menos pues también el inicio del Islam. Está el periodo predinástico, protodinástico, arcaico, antiguo, primer periodo intermedio, imperio medio, segundo periodo intermedio, imperio nuevo, que es donde estamos nosotros con Tutankamón, tercer periodo intermedio, periodo tardío o baja época, periodo helenístico, que tal vez recordarán de episodios anteriores por ser el periodo también de los reyes ptolemaicos que inauguraron la Biblioteca de Alejandría. Y si no me han ido a escuchar hablando de la Biblioteca de Alejandría, por favor vayan y me escuchan hablar de la Biblioteca de Alejandría. Y luego pues el periodo romano, que es cuando ocurren nuestras historias favoritas de la Biblia, todas esas que pasan por Semana Santa, pues que es cuando ocurre pues por supuesto toda la historia de Jesús de Nazaret. Bueno, esos son los periodos de la historia de Egipto, y cada uno de esos periodos reúne diferentes dinastías, porque pues no podemos tampoco, o sea, digamos, con la historia de una república, pues nombrar a los presidentes pues son poquitos, pues, relativo por lo menos a esto de Egipto. Las dinastías pues se usan también para denominar grupos de faraones o de monarcas o de reyes
pues que son o de una misma familia o que tienen también como un mismo periodo, ¿no? Entonces pues aquí hay dinastías, hay como 31 dinastías más o menos, sin contar las del periodo helenístico y las del periodo romano, pero pues simplemente cada periodo de estos tiene varias dinastías y arrancan de la 1 en el periodo arcaico hasta la 31 en el periodo ya tardío, ¿no? Pero pues nosotros no nos tenemos que memorizar nada de esto, por supuesto está en Wikipedia, sino debemos entender que son realmente divisiones y subdivisiones que no son tan arbitrarias, sino que tienen algún sentido, bien sea cultural, social, político o económico, en fin. O sea, por ejemplo, hay periodos en los que, o sea, se marca el cambio de un periodo a otro porque la dinastía que estaba gobernando Egipto era una dinastía extranjera, como por ejemplo en el caso de los tolemaicos, de los macedónicos, de los romanos, ¿sí? Entonces simplemente es entender que cuando uno le hablan del reino bajo, del reino nuevo, del periodo intermedio y todo eso, simplemente son divisiones históricas que pues ya uno puede entrar a mirar cómo se caracteriza cada una de esas. Y hoy la verdad no sé cómo volver al presente, más allá de decir que son los 100 años de este descubrimiento. Quería simplemente venir a hablar de Tutankamón porque me parece un tema fascinante. Entonces les voy a hablar más bien de otros temas que se pueden tratar a partir de, digamos, de este inicio que es Tutankamón, pero pues que por tiempo de preparación que no tuve por estar enfermo, no pude, digamos, profundizar más. Entonces la famosa maldición de la tumba de Tutankamón, que si no la conocen, dice más o menos que aquel que osa perturbar la paz de estos restos mortales embalsamados cae víctima de la mala suerte, las enfermedades y la muerte. No sé si llega a ser teoría de conspiración, la verdad no tuve tiempo de revisar pues, como qué evidencias hay para soportar esta idea de la maldición de la tumba de Tutankamón, más allá de que Lord Carnarvon muere al poco tiempo de abierta la tumba. Por supuesto, falta problematizar la figura de un faraón como representante de la historia de toda una civilización. También te estoy mirando a ti, Cleopatra. Y pues obvio sería chévere que charláramos sobre la cotidianidad de la gente de Egipto, cómo vivían, a qué olían, qué hacían, qué comían y demás. Por supuesto, una historia desde abajo de Egipto es fascinante, pero pues no tuve tiempo de hacerlo. Y por supuesto, la historia como tal de la egiptología como disciplina, como área de estudio, también dejémosla para otro día porque eso es larguísimo, tiene su propia historia que seguramente nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor este y otros problemas históricos. En fin, ahora sí, puedo cerrar las aproximadamente 18 pestañas que tenía abiertas para esto y por favor, se los ruego, sigamos esta conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Vean los materiales complementarios que les voy a poner en las notas del episodio. Recuerden que nos pueden seguir como @podcastrh y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts. Todos nuestros links están en las notas del episodio. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores de confianza. Hoy me escucharon a mí, José. La producción y la edición del episodio estuvo a cargo mía, entonces perdón por la música egipcia genérica. Realmente no tuve tiempo de hacer la investigación. Es una música que no tiene investigación detrás. Generalmente solemos poner algo que tenga sentido. Aquí simplemente busqué música egipcia y puse realmente lo primero que encontré para amenizar la charla, realmente. Solo quería eso, amenizar la charla un poco más. Así que no siendo más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.